¿Qué tal a todas? Muy buenas tardes. Un residente aquí en Canarias que estaba esperando por el resultado de su PCR se subió a un avión en Madrid, en Barajas, con destino a Lanzarote. Por suerte, las autoridades le pudieron localizar, estaba de hecho volando, tras conocer que ese análisis, ese PCR, había dado positivo en COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y de ahí, de este caso, la importancia de seguir las medidas de seguridad y de la responsabilidad individual. Ahora parte de los pasajeros de ese avión tendrán que pasar la cuarentena, algunos lo harán en un hotel. Raquel Guillán. Tras desalojar el avión en el que viajaba este pasajero positivo en una prueba PCR de la que aún no conocía el resultado, el resto de pasajeros fue informado de la situación. No todos están obligados a cumplir con este periodo de cuarentena. Eso sí, la mayoría se han prestado voluntarios a colaborar y ya 36 personas están aquí en este hotel. Enseguida vamos con este asunto y en Madrid hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al ingreso mínimo vital. Es una de las medidas estrella del Pacto Unidas Podemos y PSOE en el gobierno de coalición y que busca sacar de la pobreza extrema pues a casi 1 millón de familias en toda España. Madrid, Miguel Vega. Sí, se pondrá en marcha a partir del 15 de junio y afectará a 3,2 millones de personas en nuestro país. Irá desde los 462 euros de renta mínima hasta los 1.000 euros. Todo va a depender de las condiciones de cada domicilio. Un ingreso mínimo vital que podrá ser compatible con otras prestaciones. El ingreso mínimo vital establece así una renta garantizada en toda España que se considera como el mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad. El umbral de renta garantizada será de 462 euros. Y en el Parlamento se ha hablado sobre la reactivación económica de Canarias. Uno de los factores claves para el Gobierno es recuperar la conectividad entre las islas. Isaac Tacoronte. La desescalada llega también al transporte. A partir del próximo lunes, los vuelos que viajen entre islas aumentarán la capacidad de viajeros, llegando al 100%. Lo ha anunciado así en el Parlamento de Canarias el consejero de Transportes, que asegura que esta es una de las medidas claves para permitir la reactivación económica del archipiélago. Estamos en la víspera del Día de Canarias, mañana 30 de mayo, muchos actos, luego les contaremos detalles, pero uno de ellos ya está en marcha. A las 6 de la tarde comenzaba a sonar la música en Infecar, en Gran Canaria. Todavía quedan por delante, ahí lo tienen, varias horas de concierto. No hay público presencial, pero sí se puede seguir por internet este macrofestival Canarión. Sobre el escenario, medio centenar de artistas como Cristina Ramos, Efecto Pasillo, Germán López, Arístides Moreno o Los Coquillos. Algo que también ha vuelto con la desescalada es esto, las bodas. Eso sí, con un número limitado de invitados, como ven en esta celebración de esta misma tarde en el Ayuntamiento de Candelaria. Lo que no faltó fue el sí quiero y la emoción de los recién casados. Y en deportes, la Liga de Fútbol está exactamente a 2 semanas para que vuelva a rodar el balón. Es el tiempo que le queda a Tenerife y Las Palmas para ponerse a punto. Armando Vallejo. Y hoy nos cuenta cómo va esa preparación un jugador de cada equipo, Tana y Undabarrena. Pero hay otro colectivo que también está en plena pretemporada, los árbitros. Un exárbitro y el laboratorio que está haciendo la Bundesliga nos dicen que sin público parece que habrá menos polémica. Y este fin de semana el deporte autóctono no tendrá actividad en su día grande, el 30 de mayo. Pero lo que no faltará es el homenaje de Televisión Canaria a nuestros deportes y en particular a la luchada del Día de Canarias. En plena desescalada, como estamos, ha dado la vuelta a toda España la noticia de un residente aquí en Canarias que, habiendo tenido contactos de riesgo altos y esperando además su resultado de la PCR, se ha subido a un avión rumbo a Lanzarote. Es una irresponsabilidad personal que puede tener consecuencias. El caso es que ese análisis dio positivo y saltaron todas las alarmas. La coordinación permitió localizar al pasajero en pleno vuelo. Raquel Guillán, se activaron de inmediato todos los protocolos.
Fue a las 12 de la mañana cuando se recibe la alarma aquí en Lanzarote. El hombre estaría esperando el resultado de una prueba PCR que se le realizó por haber estado en contacto directo con una persona afectada por COVID-19. Él viajó sin saber el resultado de este test, que era positivo. Se le intentó localizar una vez que se conoció el resultado y se averiguó que se encontraba en ese momento volando hacia aquí, hasta Lanzarote. Una vez aterrizó el vuelo en el aeropuerto César Manrique, ya estaba allí desplegado todo el sistema de seguridad necesario. El hombre fue trasladado hasta el hospital, donde se le ha repetido esta prueba PCR para asegurar que era un resultado correcto, y también se ha trasladado a otro varón que presentaba décimas de fiebre a la llegada al aeropuerto. Esta persona también se le ha realizado una prueba PCR, pero pasará este periodo de cuarentena en su domicilio. No todos los pasajeros de este vuelo tienen que cumplir con una cuarentena obligatoria. Solo 14 personas, aquellas que estaban sentadas en los asientos colindantes a este pasajero positivo en COVID-19. El resto lo hará voluntariamente. El Cabildo de Lanzarote, por su parte, ha ofrecido a estos pasajeros, 140 en total, alojarse en este hotel durante 14 días para ser más prudentes. Aquí hay ahora mismo alojadas 36 personas. Se activan todos los protocolos, una prueba PCR positiva y no se localiza al paciente. Se encuentra volando desde Madrid a Lanzarote. Sobre las 12 y pocos minutos nos llega lo que es la alarma, el consorcio de ciudad de emergencia a través de Sanidad, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y bueno, y toca pues activar lo que es ese protocolo. Hemos venido lo que es aquí al aeropuerto. Una vez aterriza el avión, primero sacamos a todos, se queda dentro del avión, y después ahí ya se decide para lo que es la ambulancia, y lo recoge y lo lleva directamente al hospital. Tras informar de la situación a los más de 100 pasajeros, automáticamente pues montamos un protocolo de primero pasarlos a la T1, que estaba cerrada. A todos les hemos dado información a través de los servicios sanitarios de cuál es el protocolo. Le hemos ofrecido a todos lo que es una instalación de hotelera para poder aislarlos. Han sido 36 las personas que han elegido quedarse en este hotel. El resto se irá a casa. ¿Nos quedar en casa, cuarentena 14 días? ¿O por hotel o en casa? No, yo no. Es lo que hay. Es vida. Una vida adaptada ahora a la presencia del COVID-19 y sus protocolos. Bueno, pues el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de cada uno, de cada persona. Pérez insiste en que este pasajero tenía instrucciones de cumplir aislamiento en la península tras haber estado en contacto directo con un positivo en COVID-19. Y la reflexión que tenemos que hacer es la que vengo haciendo estos días, la importancia de los comportamientos individuales, la responsabilidad que unos contraemos con otros. Que se pueda sancionar, bueno, pues esto se hará, pero no resuelve el problema. Que se haya identificado solo a 14 personas como personas que ahora deben estar aisladas en sus domicilios, pues tampoco resuelve el problema. Lo importante es adquirir conciencia de que depende la salud de uno del comportamiento de los demás. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado también esta tarde la rápida actuación de las autoridades para identificar a este pasajero. Además, Miguel Vega, se supo rápidamente dónde se encontraba ese pasajero. Sí, en menos de 4 horas las autoridades de Castilla y La Mancha se pusieron en contacto con las Canarias. Es un claro ejemplo para Fernando Simón de la buena y rápida capacidad de detención precoz que se está produciendo en las últimas semanas en nuestro sistema sanitario. El director del Centro de Emergencias Sanitarias ha asegurado que este pasajero no debería haber viajado porque era un claro riesgo alto de transmisión comunitaria, pero que sus circunstancias especiales facilitaban que se flexibilizaran las medidas y no se cumplieran estrictamente. Es un ejemplo claro de este objetivo de detección precoz. En cuanto se ha sabido el resultado, al no identificar inmediatamente a la persona en el sitio donde se suponía que debía de estar, se han tomado todas las medidas para identificarlo, saber dónde estaba, localizarlo a su llegada a Lanzarote y tomar las actividades de prevención necesarias. Esto se ha hecho en un plazo de muy pocas horas. En 3 o 4 horas se ha hecho todo este procedimiento.
Esta mañana se celebraba en este Palacio de la Moncloa un Consejo de Ministros extraordinarios para aprobar el ingreso mínimo vital, un compromiso de este gobierno de coalición que se ha tenido que acelerar por esta crisis sanitaria y económica. Afectará a 850.000 familias, unas 2,3 millones de personas. Las rentas irán desde los 462 euros hasta los un poco más de 1.000 euros y dependerá de las circunstancias de cada domicilio. El gobierno ha asegurado que es un complemento para que se active la búsqueda activa de empleo. El ingreso mínimo vital establece así una renta garantizada en toda España que se considera como el mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad. El umbral de renta garantizada será de 462 euros. 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional. Volvemos a Canarias. En el Parlamento se ha hablado de la reconstrucción económica y social de Canarias. Uno de los pasos es la reactivación de la conectividad entre islas. Y a partir de la próxima semana ya, a partir del lunes, va a aumentar la capacidad, Isaac Tacoronte, de los transportes interinsulares. De transporte en el archipiélago, así como de su desescalada, se ha hablado hoy en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Transportes. El consejero del área, Sebastián Franquis, ha hablado de las ayudas económicas que han tenido que ser inyectadas tanto al transporte marítimo como al transporte aéreo. También ha hablado y ha adelantado esa línea de ayudas que el Ejecutivo canario va a facilitar a otro de los sectores perjudicados por esta pandemia, el sector del taxi. A partir del próximo lunes, los vuelos que viajen entre islas van a poder aumentar su capacidad de pasajeros, llegando hasta el 100% de los mismos. Una medida que anunciaba el consejero en comisión parlamentaria y que asegura es una idea clave para poder reactivar la economía de las islas. Las que aprobamos en Canarias somos capaces de llevarlas a cabo al día siguiente, porque tenemos una compañía canaria para poder llevarlas a cabo. Y nos manifiesta y nos garantiza, junto con el Comité de Expertos Científicos en Canarias, de que todas las medidas garantizan la seguridad sanitaria en los vuelos interinsulares. Garantiza la seguridad sanitaria en los vuelos interinsulares. ¿No? Lo que vamos a hacer es, a partir del lunes, incrementar el doble la oferta y la frecuencia. Y justo detrás de esa que han visto tuvo lugar la Comisión de Transición Ecológica, en la que el consejero anunciaba que a partir del 8 de junio va a comenzar una campaña con el objetivo de concienciar a todos sobre la responsabilidad en la gestión de los residuos que se generan ahora por la crisis sanitaria, guantes, mascarillas y otros elementos plásticos destinados a cumplir con las medidas sanitarias contra el COVID-19. Mañana se celebra el Día de Canarias y en el Parlamento se celebrará un acto especial, un reconocimiento a toda la sociedad canaria con homenaje especial a los fallecidos con COVID-19. Justo después comenzará otro acto, la firma del Pacto para la Reconstrucción Económica y Social del Archipiélago. Un pacto que el presidente de Canarias ha mostrado a los grupos parlamentarios, agentes económicos y sociales, cabildos y ayuntamientos. Ángel Víctor Torres desea que este documento refleje en Madrid y en Bruselas la unidad canaria para la reconstrucción. Hasta el último momento, pues intentaremos sumar a todos los posibles, al máximo, a la unanimidad de todos los agentes que han participado hoy, con un único objetivo, y es convertir ese documento en el documento de todos, de la sociedad de Canarias, para autoexigirnos, para reclamar también a otras administraciones, para poner sobre la mesa salidas posibles ante la crisis económica y la brecha que se prevé en lo social. Llevamos todo este mes de mayo celebrando el Día de Canarias, mañana 30 de mayo, con recorridos por nuestros espacios naturales y nos espera un fin de semana completo de programas especiales. Y el primero llega esta noche, se titula Volver a empezar. El presidente de Canarias se reúne con los expresidentes para debatir sobre la crisis sanitaria y el futuro que nos espera. Un debate que estará moderado por nuestra compañera Pilar Rumeo y por Pedro Guerra. Será a las 9:30 después del informativo. Llevaron las riendas del gobierno de Canarias desde 1983 y ahora en 2020 debaten juntos por primera vez en un contexto único. La experiencia es importante a la hora de buscar salida, respuesta. Es la primera vez que ocurre y yo destacaría lo inédito. Gratamente sorprendido por el análisis que han hecho de la situación. Transmitir que la unidad es posible en tiempos difíciles, no solo es posible, sino es necesaria e importante. Todos echando de menos a Adán Martín, al que hemos recordado, y yo cogiendo de todos apuntes porque todos
han demostrado que la experiencia es fundamental. Reunidos alrededor de una mesa en la sala, Adam Martín proponen cuál es, a su juicio, la forma de salir de esta crisis. La suma de todo nuestro pueblo, empezando por las instituciones, por los empresarios, por los sindicatos. Esta situación difícil para Canarias tiene unas posibilidades de futuro importantes, yendo como vamos todos unidos. Desde la firmeza de la sociedad canaria, pero con la solidaridad del Estado español y de la Unión Europea. Organizado con motivo del Día de Canarias, quieren mandar un mensaje a la ciudadanía de las islas. A mí siempre el Día de Canarias me recuerda a la emigración. Abandonar tu tierra para sobrevivir debe ser muy duro. Yo creo en Canarias, creo en nuestra tierra, creo en nuestra gente. Que juntos podamos superar todas las adversidades, que no son pocas las que nos van a venir. Igual que en el pasado pudimos hacerlo, también en esta ocasión lo vamos a lograr. Teresa Verástegui ha tomado posesión del cargo de viceconsejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno canario tras la renuncia de Sergio Moreno por motivos personales. Verástegui ha desempeñado antes distintos puestos en el sector empresarial, fue concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, asesora del Parlamento canario y secretaria de Acción Institucional en Canarias por parte de Ciudadanos, partido en el que causó baja hace unos días. Se ha mostrado optimista ante la crisis turística. Esta consejería ya ha superado situaciones difíciles y estoy segura que muy pronto, con el apoyo del sector, recuperaremos el turismo en Canarias. Tiene un currículo excepcional y una trayectoria política también muy buena, por lo tanto creemos que va a hacer una gran aportación a todo el equipo que tenemos en la Consejería de Turismo. Europa ha superado los 2 millones de contagiados por COVID-19, más de un 10%. 238.500 positivos han sido detectados en España. Este es el mapa que deja el coronavirus con las comunidades más afectadas. La Comunidad de Madrid está por encima de los 68.000 positivos acumulados y suma 61 nuevos en las últimas 24 horas. Cataluña, 47 nuevos contagios y supera los 58.000. En total, España suma 287 positivos en el último día. Y esta es la situación en Canarias, 5 positivos en las últimas 24 horas, son 2.344 los casos acumulados, 160 de ellos son las personas que han perdido la vida. El dato positivo sigue estando en las altas médicas, que superan ya, ascienden a 1.967. Más de 200 de esas altas se han registrado en lo que llevamos de semana. Pues lo acabamos de ver, 1.967 personas han superado esta enfermedad en las islas. Además, en los últimos días se ha producido un descenso en el número de casos activos. Ana Albendín, nuestra compañera, tiene todos los detalles. Cuéntanos. Así es, con el paso de los días hemos visto cómo ha descendido el número de casos activos en las islas. Actualmente hay 217 casos activos, 6 de ellos están en la unidad de cuidados intensivos, 29 permanecen ingresados en las diferentes plantas de los centros hospitalarios de las islas y 182 personas están en sus domicilios porque presentan síntomas leves o simplemente son asintomáticos. Tenerife ha sido y continúa siendo la isla más afectada por el COVID-19. Aquí, desde que comenzara la pandemia hasta hoy, se han contabilizado un total de 1.482 casos positivos y 109 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Pero, como siempre, vamos a quedarnos con esa buena noticia, que es el número de recuperados, que aquí asciende ya a 1.222 personas. Gracias, Ana. Pocos cambios en las estadísticas de la pandemia en Gran Canaria, donde a fecha de hoy Armiche Díaz tiene los datos. Armiche, buenas noches. Se mantienen los contagios activos y el número también de altas médicas se mantiene. Sí, hoy continuamos como ayer con 40 casos activos en Gran Canaria, 40 personas que se recuperan de la COVID-19. Lo hacen la mayoría en sus domicilios, solo 8 permanecen ingresados en los hospitales. Desde que se inició la pandemia, 585 personas han dado positivo en Gran Canaria, 507 ya han recibido el alta. Como dato curioso, 3 municipios, los más occidentales de la isla, permanecen sin ningún caso en toda esta pandemia. Como dato esperanzador, las muertes siguen iguales, 39 personas.
Y hoy entraba en vigor la prohibición de permanecer en la arena durante la pleamar en la zona de la Síser, en la playa de las Canteras. El mal tiempo ayudó ya de por sí a prevenir la aglomeración esta tarde. La medida la tomó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque era imposible guardar la distancia personal en momentos de gran afluencia de bañistas y con la marea alta peor todavía. 2 horas antes de la marea alta y 2 horas después, los usuarios deben recoger sus toallas. Solo se puede usar la playa para pasear, bañarse o practicar deporte. Nosotros vinimos el miércoles y había muchísima gente junta, no había suficiente espacio para mantener la distancia entre la gente. Al final todas las distancias hay que asegurarlas y si aquí sube la marea y no podemos asegurarlas, me parece bien. Y condenado a 4 meses de cárcel el usuario de una guagua de Global que se negó, este jueves ocurría, ahora lo verán, a ponerse la mascarilla alegando que era asmático. Esto es lo que ocurría dentro de la guagua. Déjame hablar. Tú tienes derecho, pero también tienes deberes y tienes obligaciones. Pues sí, y las compro. Sí. Y las ¿Dónde está el justificante? No lo tengo, señor. No lo Entonces, tengo aquí. esto es una orden ministerial. ¿Sabes lo que significa? Orden ministerial en el Reino de España. Alegaba ser asmático, pero no llevaba el justificante médico. El juzgado de Las Palmas de Gran Canaria lo condena, además, a pagar 200 euros por este altercado. Ha llegado a un acuerdo con la autoridad judicial como autor de un delito de resistencia a la autoridad y 2 de lesiones leves porque forcejeó con los 2 policías. Los agentes tuvieron que entrar en el vehículo, en la guagua, y obligarlo a salir, dada la resistencia que oponía. Tú tienes derecho, pero también tienes deberes. El Gobierno de Canarias articula un protocolo para que las personas en residencias puedan recibir visitas. Algunos cabildos ya están trabajando en ello. Por ejemplo, a partir del próximo lunes irán abriendo de forma escalonada las residencias de mayores en Gran Canaria. Más de 1.800 usuarios de los 32 centros que hay en la isla podrán ver por primera vez a sus familiares después de más de 2 meses. A partir del lunes comenzaremos a abrir escalonadamente, poco a poco. Bueno, el lunes se publicará la orden a partir del martes, pero previamente tiene que haber un protocolo, residencia por residencia, que esperamos que lo tengamos ya a lo largo de la semana que viene y que la siguiente semana ya las visitas puedan empezar a hacerse, pues como digo, de forma escalonada. Obviamente no van a poder ver a todos los residentes a la vez. Último viernes de mes, muchas instituciones han celebrado sus plenos. Reunión hoy en la del Cabildo, pleno en el Cabildo de Gran Canaria. Primera sesión, por cierto, telemática de la historia en esta institución insular. Y ha sido un pleno en el que se han aprobado medidas sociales y de refuerzo de los servicios públicos para combatir la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus ha monopolizado el pleno del Cabildo. Los consejeros han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas y han abordado las medidas adoptadas en las últimas semanas. La institución ha puesto en marcha 49 iniciativas para combatir la crisis sanitaria. Nosotros le seguimos demostrando que estamos por encima de los bien y del mal para determinadas cuestiones que son para el bien de la isla de Gran Canaria. Estamos a favor, como hemos demostrado, de todo lo que es intentar paliar los efectos que ha tenido el coronavirus. Hemos votado a favor de prácticamente todas las medidas que sean para ayudar a los sectores y a las personas. El momento de tensión ha sido cuando se ha tocado el procedimiento para comprar mascarillas para los centros sociosanitarios, con críticas de ciudadanos por hacerlo por urgencia. El grupo de gobierno ha defendido la transparencia del proceso, dadas las dificultades para adquirir material sanitario. Además, han defendido la gestión de las ayudas. La mayoría de las propuestas han sido aprobadas por unanimidad, con lo cual también significa que hemos estado haciendo las cosas bien. Hay que destacar mucho, sobre todo las medidas tomadas en el ámbito de política social, gracias a la fantástica gestión que se ha hecho por parte de la consejera de Política Social. Fuimos la primera administración de Canarias, la primera institución pública en poner un programa de estas características en marcha. Además, se ha aprobado la primera medida a nivel nacional para el taxi por esta crisis, con una subvención que supondrá 700 euros para cada taxista en Gran Canaria. También pleno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha aprobado la suspensión de 7 tasas municipales y un canon municipal para mitigar los efectos económicos del COVID-19. Autónomos y pymes se van a ahorrar hasta 4 millones de euros. Un pleno en el que la concejala del Partido Popular, Carmen Guerra, se despide después de 25 años en el Partido Popular y pasa al grupo de los no adscritos. Otra concejala de Ciudadanos, en este caso Beatriz Correas, anuncia que también será edil no adscrita porque entiende que su partido no la ha protegido en un incidente con un compañero de Ciudadanos. Estamos viviendo. He tomado la decisión de bueno, una vez que finalice este pleno, me daré de baja del partido. En el momento que el partido
permite que otros afiliados incumplan los estatutos, me liberan a mí de los compromisos adquiridos por ellos. Por lo tanto, en este sentido, yo decido quedarme con mi acta y seguir trabajando. También en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pleno tras 90 días de pausa. Se han aprobado medidas para paliar los efectos del COVID-19, ayudas a personas en exclusión social y el fomento de la economía azul para reducir la dependencia con el turismo en favor de las actividades marítimas. Queda suspendido el pleno extraordinario sobre el plan especial de las Teresitas a petición de Coalición Canaria y de Partido Popular. Las 2 semanas sin casos positivos en La Palma se han roto con 3 casos que se han destapado en solo 2 días. Aunque eso sí, Javier Sánchez, los casos activos se mantienen casi igual. Y es que a estos nuevos casos se le han unido 2 altas, por lo que el número de casos activos en La Palma ahora mismo es de 11. Este último caso activo es el de una mujer que hace casi 3 meses viajó con el IMSERSO a la Comunidad Valenciana. Había estado completamente asintomática, no se le habían hecho las pruebas, ahora que se le han hecho han dado positivo. Las otras 2 personas es un trabajador proveniente de Tenerife y que había estado en Madrid durante el pasado mes de marzo, y la otra persona es un trabajador del Cabildo que también ha dado positivo. Estas 2 personas hicieron las pruebas en un centro privado y han sido definitivamente confirmadas por el Servicio Canario de Salud. En los 3 casos se está estudiando a su entorno, a esos contactos y a sus familiares para conocer si hay afectados entre estas personas. El Cabildo de La Palma va a realizar más de 15.000 test a toda la población de la isla. Ya se han sometido a estas pruebas más de 200 trabajadores de la institución insular, resultando en el día de ayer un positivo. A día de hoy, este trabajador ya está aislado y siguiendo los protocolos de la autoridad sanitaria. En Estados Unidos, miramos al exterior, se reavivan las protestas contra el racismo a raíz de la muerte de George Floyd. Desde Nueva York nos lo cuenta Celia Mendoza. Edificios en llamas, saqueos y arrestos han sido registrados en varias ciudades de Estados Unidos. Esto mientras miles de manifestantes a lo largo del país se han unido a las protestas en busca de justicia en el caso del afroestadounidense George Floyd, de 46 años, quien murió tras ser arrestado en Minneapolis. Los 4 oficiales involucrados fueron despedidos tras publicarse un video en el que se muestra a este hombre en el piso mientras uno de los agentes tenía su rodilla en el cuello de Floyd, quien indicó repetidamente, según este video, que no podía respirar. La Fiscalía aún no presenta cargos oficiales contra los ex policías, lo que ha motivado las movilizaciones que también se han registrado aquí en la ciudad de Nueva York, donde cientos de policías fueron movilizados para controlar a los manifestantes en Union Square la tarde de este jueves. Se esperan más enfrentamientos el día de hoy. Las autoridades y los participantes tuvieron enfrentamientos violentos, según el portavoz de la policía, por lo que por lo menos 40 personas fueron arrestadas. Dentro de los cargos se cuenta atacar a un policía con un bote de la basura. Según la policía, fue golpeado en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital. A esto se le suma la detención de un hombre que intentó arrebatarle la pistola a uno de los agentes y varios manifestantes quienes escupieron en la cara de los policías. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Pues justo en Estados Unidos nos quedamos. Este país supera los 102.000 fallecidos y acumula más de 1.700.000 contagios. Brasil, Rusia en este caso, 387.000 casos, más de 159.000 altas médicas. Ya en Europa, España supera los 238.000 casos, Italia 232.000, hay 152.000 altas médicas. En Reino Unido sigue siendo uno de los países más afectados, con más de 38.000 fallecidos y 272.000 casos. Y Brasil ocupa ya la segunda posición mundial, más de 438.000 casos y más, casi 30.000 fallecidos, 26.754. En el sur de Tenerife, un cuerpo ha sido hallado prácticamente esqueletizado en una cantera de áridos. En un primer momento no se pudo identificar porque no llevaba documentación encima. Según la Guardia Civil, todo apunta a que se trata de un hombre de 71 años y origen polaco que llevaba varios meses desaparecido. Será la autopsia
la que determine la identidad y las causas de la muerte, aunque ya se ha descartado que se trate de una muerte violenta. El cuerpo lo encontraron a primera hora del martes unos trabajadores de una cantera que está junto al aeropuerto de Tenerife Sur. Y ya ha quedado reabierto al tráfico el carril de la Tenerife 5 hacia Icod de los Vinos, a partir del mirador de la Grimona en Los Realejos. La carretera se reabre parcialmente una vez concluidas las obras para asegurar el talud situado sobre el túnel, donde se habían producido varios desprendimientos en las últimas semanas. Para el tráfico en sentido Santa Cruz se mantiene de momento el desvío alternativo por la Tenerife 342 entre los municipios de Icod de los Vinos y Los Realejos. Parada ahora en La Gomera porque en la capital de la isla se ha visto obligado el ayuntamiento a extremar las medidas de control contra el mal uso del agua de abasto, después de varios casos en las últimas semanas de vecinos que estaban utilizando el agua potable, Patricia Clemente, para regar fincas y para llenar las aljibes. Así es, ante un importante aumento en el número de casos de uso ilegítimo del agua potable, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se ha visto obligado a extremar las medidas de control para el buen uso de la misma. En concreto, será con una cuadrilla que controlará que los vecinos del municipio no utilicen el agua potable para regar, para llenar aljibes o piscinas, algo que no solo afecta considerablemente a los depósitos municipales, sino también al caudal y la presión en el resto de barrios. El consistorio trabaja a diario para minimizar las pérdidas de agua y los efectos que deja la falta de lluvia. Un mal uso del agua potable supone echar por tierra años de trabajo. Hemos detectado que se producen consumos que encima no se registran a través de contadores, o por lo menos no aparecen, que están mermando considerablemente los depósitos de agua de abastecimiento. Nos vemos obligados ante ello a contar con una cuadrilla específica que revisará y verificará que no existan tomas ilegales y a las que se encuentren se les sancionará gravemente. La fase 3 comenzará el próximo lunes en la isla del Hierro, Aroa Cano, otro pasito que les acerca a esa nueva normalidad. Esta nueva fase supondrá en la isla una mayor libertad de movimiento y la flexibilización de las restricciones de aforo. Poco a poco se van retomando algunas actividades. El Cabildo Insular ya ha comunicado que a partir del lunes vuelven los plenos ordinarios presenciales. Otro sector que vuelve a la isla del Hierro es el audiovisual. A lo largo de este fin de semana se trasladará a la isla el equipo de la serie Hierro. Lo harán en un avión exclusivo para los más de 100 trabajadores y estarán confinados durante 2 semanas en el parador. El rodaje se podrá retomar cuando se confirme que todos están libres de COVID-19. Vamos a comprobar cómo está la situación en Fuerteventura. María Asensio, sin nuevos positivos, María, de COVID-19. Así es, desde el pasado día 14 de mayo no se registran nuevos casos y Fuerteventura llega al fin de semana con su tercer día consecutivo sin coronavirus en la isla. Además, en las últimas horas se han enviado y analizado un total de 87 nuevas muestras, todas han dado negativo. Por ello, con esta estabilidad se empieza a trabajar con vistas hacia el futuro. Hoy el Cabildo de Fuerteventura se reunía para aprobar en pleno un acuerdo de reactivación socioeconómica de Fuerteventura, un paquete de medidas sociales que asciende a los casi 20 millones de euros y que irán destinadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Bueno, con la vuelta poco a poco a la nueva normalidad también cambia, se reduce en este caso el tiempo que dedicamos a ver la tele y los medios digitales. Marzo y abril fueron meses en los que se disparó, de hecho, hasta cifras históricas el consumo de los contenidos a través de las pantallas, los digitales. Sí, y además eso sí que ha cambiado ahora el consumo y este confinamiento ha posicionado en los rankings históricos al periódico. El diario Canarias 7, la prensa digital, ha sido líder durante el mes de marzo y abril. La irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas ha marcado un antes y un después en la forma en que vivimos y nos relacionamos. Durante el confinamiento, tantas horas encerrados en casa sin poder salir hizo que nuestros hábitos cambiaran. Para muchos, los medios de comunicación se convirtieron en una ventana por la que poder mirar e informarse sobre lo que estaba pasando en el exterior. La información se convirtió durante esas semanas en la mejor arma para luchar contra los bulos que ha generado esta pandemia. Esto ha hecho que el consumo de la televisión y los medios digitales
digitales se haya disparado durante marzo y abril. En las islas, la prensa digital canaria ha crecido un 37,7% en los 2 últimos meses. Según la empresa Comscore, la edición digital de Canarias 7 se convirtió en el periódico más leído, con más de 2.600.000 usuarios en marzo y más de 3.300.000 en abril, seguido de Diario de Avisos, La Provincia, Diario de Las Palmas, El Día y el Diario.es Canarias Ahora. En estas últimas semanas que volvemos poco a poco a recuperar nuestras vidas, ese consumo ha ido disminuyendo, pero aún así las visitas digitales en busca de información siguen muy por encima de las medias anteriores de la declaración del estado de alarma. Y vuelven poco a poco también las bodas, más o menos como las conocíamos antes de esta crisis sanitaria. Nos hemos colado en una celebración. Ha sido en el municipio de Candelaria, en Tenerife. Allí los novios se han dado el tradicional sí quiero, eso no ha cambiado, ante la atenta mirada de los invitados que vestían sus mejores galas y ahora con un nuevo elemento, la mascarilla. El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. Aunque del dicho al hecho hay siempre un buen trecho. Pero en esta ocasión la excepción confirma la regla. Medicina, eso sí, que no calma los nervios. En estos momentos uno está un poco nervioso, pero bueno, eso es lo que se espera. Llegada del novio. Y después de un rato, la novia. Tradiciones que continúan, otras que se imponen. Limpieza de manos y mascarilla puesta. Y como el amor no tiene barreras, aún utilizando mascarillas porque son obligatorias, ellos se lo declaran en mitad de una pandemia, en una fase en la que Canarias ya puede celebrar bodas. Ya ha sido posible hacerlo con un número reducido de invitados, la mitad del aforo del salón de plenos. Hemos cambiado la ubicación de los contrayentes, más cerca de la presidencia, para evitar estar muy cerca de los invitados y poder mantener en la medida de lo posible las distancias. Quienes no pudieron compartir el momento en vivo con los novios sí que pudieron hacerlo en directo a través de las redes sociales. Lo que sí fue in situ, el beso. Pueden besarse. Y hace poco más de media hora que el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria subía el telón tras más de 2 meses cerrado. Es el primer teatro público de España que ofrece un espectáculo en estado de alarma, con aforo limitado y medidas de prevención para el público y para los artistas. Pero ya suena en ese teatro, Silvia Luz, la fusión de jazz y música popular de Yul Ballesteros. Sí, buenas noches. Y suena además sobre un escenario en el que los artistas deben mantener también la distancia de seguridad y los que tocan instrumentos de viento tienen mamparas delante, actúan delante de un reducido público de solo 30 personas, teniendo en cuenta que este teatro habitualmente tiene un aforo de más de 400, es un número más que reducido que se mantendrá al menos durante un mes. Las personas a su llegada manifestaban la ilusión de poder acudir por fin a un espectáculo de música en directo. No tenían localidades asignadas, han ido sentándose según su orden de llegada, todos ellos separados, cumpliendo las medidas de higiene y solo juntos aquellos que acudían en pareja. El primer teatro que abre de España y por lo tanto tenemos que hacerlo con pausa, con tranquilidad, sobre todo siendo responsables. Afortunadas y con ganas de volver a vivir las experiencias que teníamos antes. Disfrutar en directo nunca es lo mismo que en casa a través de videoconferencia. No sabía que iban a haber más butacas, pero bueno, estaremos en familia aquí. La cultura, ya ven, que se pone en marcha. Desde las 6 de la tarde está sonando en Infecar, en Gran Canaria, el sonido del Macro Festival Canary On. 6 horas van a ser ininterrumpidas de música con medio centenar de artistas, pero no hay público. O al menos no hay público presencial en ese recinto ferial. Cada asistente, Paco Sánchez, lo va a disfrutar del concierto desde casa. Pues sí, esa es la idea detrás de este Festival Canary On, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, acercar los festivales de música de alguna manera, de la forma que se puede en estos tiempos de pandemia. Hay muchísimos artistas los que pasarán por este escenario, o mejor digamos, por estos 3 escenarios idénticos que se han preparado para que cuando un artista termine de tocar ese escenario pueda ser desinfectado y se active el siguiente. El espectador no notará la diferencia, pero se respetarán así las medidas de seguridad. No hay
público, pero sí hay mucha música, hay artistas como Cristina Ramos, como Germán López, como Geray Rodríguez, como Víctor Lemes, como Efecto Pasillo, que estarán y han estado por estos lugares ofreciendo su música y estarán haciendo lo que mejor saben, hacer música hasta altas horas de esta madrugada. Muy felices, pues aquí reunidos después de tanto tiempo, subidos a un escenario y pudiendo compartir con la gente lo que nos apasiona, que es la música. Y la verdad que sí que se nota, porque estamos continuamente viendo en las pantallas pues los comentarios de la gente y se nota el calor del público, se nota mucho. Y el Festival de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos, Animayo, ha dado a conocer esta mañana el palmarés de esta edición. Ese cortometraje ganador de este encuentro obtiene un pase directo para la preselección de los Oscar. 1.600 cortometrajes de animación trataron de colarse en la 15ª edición de Animayo Gran Canaria. Solo lo consiguieron 67, de entre ellos el jurado internacional señala a Capaemau como vencedor de este año. Este cortometraje estadounidense narra una poderosa leyenda vista a través de los ojos de un niño. Ya tenemos ganador y además el ganador va a pasar, como saben, llevamos 3 años cualificando para los Oscars, somos el único festival de España que cualifica para los Oscars en animación y el ganador pues va a ir directamente a la preselección. Esta edición de Animayo, marcada por la COVID-19, ha tenido que reinventarse, creando el primer festival del mundo desarrollado en una plataforma 100% virtual. Durante todo este mes que hemos estado haciendo el Animayo, por lo menos haberles hecho a todos nuestros seguidores olvidar pues todas estas malas noticias y bueno, estar centrados también en la formación y sobre todo en esa formación del futuro. Un modelo inédito en el que los avatares interactuaron en distintos espacios para poder llevar a cabo todas las actividades previstas en el festival presencial. Una edición de éxito con 22.000 inscritos que espera celebrar su fase presencial en el último trimestre de este año. Reabren también los museos y el Museo Canario que está en Las Palmas de Gran Canaria lo ha querido celebrar con una muestra de los documentos que atesora, que guarda sobre las distintas epidemias que ha sufrido Gran Canaria. Tras las puertas del Museo Canario se esconde uno de los mayores archivos sobre las epidemias que han asolado el archipiélago. Ahora también el público puede conocer una pequeña muestra de estos documentos centrada en Gran Canaria. Inspirados por esta situación de la COVID-19, hemos pensado hacer una recopilación de documentos. La peor epidemia que se conoce en Gran Canaria fue la del cólera morbo en el siglo XIX. Este documento reconoce su incidencia en cada municipio de la isla. Está documentada quién fue la persona que fue la primera contagiada, que según creo recordar se identificó como una lavandera que lavó unas ropas infectadas de un barco que había llegado con personas infectadas. Gran Canaria estuvo durante meses aislada, lo que generó la época más conflictiva del pleito insular. El gobernador civil desde Tenerife, Jález, que decretó el cierre total, tuvo muchísimas críticas porque no permitía ni siquiera el transporte de las mercancías básicas, ni de alimentos ni de medicina. Incluso ordenó que se retirara el timón de los barcos para que no pudieran navegar ni siquiera clandestinamente. Esta incomunicación de Gran Canaria produjo una de las etapas más duras del pleito insular, recrudeció el pleito insular hasta tal punto que un año después la provincia de Canarias se dividió. El ayer y el hoy se reúnen en estas vitrinas para recordarnos que somos unos supervivientes. El caso es que el coronavirus nos va a traer mañana un día de Canarias atípico, con actos que se han suspendido también o alterados en su programación, en su desarrollo. Y es el caso, por ejemplo, de la romería de las escuelas unitarias de La Palma. Se tenía que celebrar hoy en la víspera de la festividad, como se realiza desde hace 16 años, pero en esta ocasión tiene carácter virtual. Accediendo a la web del colectivo, se presentan propuestas de rutas para no abandonar el sentido de este evento. Hemos colocado distintos recorridos, en concreto hemos colocado 6 recorridos. Cada uno de los recorridos abarca 2-3 municipios de nuestra querida isla de La Palma y en cada uno de estos recorridos colocamos elementos tradicionales, etnográficos, culturales, geológicos.
Y en Fuerteventura el tradicional baile de taifa se reconvierte en Taifa 2.0. Es un formato dirigido por Domingo el Colorado y en el que hasta 16 agrupaciones folclóricas, grupos musicales y parrandas, recitadores, cantaores o silbadores van a rendir un homenaje a toda Canarias con guiños a cada una de las 8 islas. Una cita que pueden ustedes seguir con nosotros en Televisión Canaria a partir de las 11 menos cuarto de esta noche. Y mañana el Pleno del Parlamento realizará un acto en reconocimiento a toda la sociedad canaria en el Día de nuestra Comunidad. Un acto que podrán seguir en directo aquí en Televisión Canaria. El Parlamento ha querido también celebrar este 30 de mayo a través de este vídeo. Juntas hacemos Canarias. Juntos hacemos Canarias. Es un reconocimiento a hombres y mujeres de las 8 islas con el lema Juntos hacemos Canarias. De esta forma han querido destacar la responsabilidad de la sociedad canaria frente a la pandemia del COVID-19. Juntas hacemos Canarias. Juntas hacemos Canarias. Y hay más maneras también de celebrarlo. Van a ver cómo lo hace el Mando de Canarias y el resto de las unidades que pertenecen al Ejército de Tierra aquí en Canarias, que han querido felicitar este Día de Canarias así. Este vídeo, a través del que se quiere mostrar la solidaridad con aquellos que más han sufrido en esta terrible crisis sanitaria y animar también a todos en el ya corto camino, esperemos que quede hacia la normalidad. Lo han hecho al ritmo del pasodoble Islas Canarias. De la gran belleza y encanto de nuestras islas. Y ya saben que se puede hacer turismo activo, se puede visitar de nuevo el Teide en Tenerife, pero este año la ruta para ver los tajinastes no será como antaño. La sequía de los últimos años ha hecho que muchos de los ejemplares hayan desaparecido y los que están han perdido tamaño. El equipo de conservación del Parque Nacional trabaja en la siembra y en la repoblación de esta especie endémica. Y ahora Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Hoy lo vamos a recorrer aprovechando la víspera de este Día de Canarias. Es una joya más que tiene el archipiélago. 40 kilómetros que ocupan más de 10% de la isla de La Gomera. Parque Nacional desde 1981, pero también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la Biosfera. El Parque Nacional de Garajonay es el parque nacional más joven de Canarias. Nos acercamos a la historia de este monte verde que lleva 2000 años siendo el proveedor de recursos de los habitantes de La Gomera. Antiguamente se pensaba que los antiguos gomeros casi que bordeaban el monte y no lo usaban, trataban de evitarlo. Hoy en día ya sabemos que hacían un uso bastante intenso, sobre todo del área sur, un aprovechamiento de principalmente recolección de elementos vegetales y de pastoreo, pero no solamente esto. Dentro del monte, a pesar de que no encontramos cuevas de enterramiento, no hay ni un solo espacio funerario dentro del monte, ni habitacional estable. Hemos encontrado muchos lugares de culto. La Laguna Grande es un emplazamiento que se encuentra dentro del Parque Nacional de Garajonay. Lo que hoy es una zona recreativa, hace 500 años era un espacio de aprovechamiento y de encuentro. Otra de las circunstancias que nos hablan de la adaptación histórica del territorio a los pobladores. Es una superficie llana, un sitio óptimo para los usos ganaderos, tanto para las apañadas de ganado que está en el monte, llevarlo a un sitio donde se pueda controlar más, como para ganados de mayor peso, como puede ser el ganado bovino o el ecuestre. Puesto que es un sitio que además se encuentra prácticamente en el centro de la isla, también se transforma en un punto de encuentro y en un punto de cruce de la red de senderos históricas. A comienzos del siglo XX, el parque fue generador de electricidad. La cascada que desciende desde el Cedro sirvió de combustible para la central hidroeléctrica de Monforte. Estuvo en funcionamiento hasta comienzos de los años 70, pero ya a finales del año 60 del pasado siglo, pues entró en declive con la moderna electrificación. Supuso un avance en la modernidad del municipio y de la isla, ya que fue Hermigua uno de los primeros pueblos en tener luz eléctrica antes que muchos municipios de mayor población de Canarias. Uno de los usos que se le da a la actualidad al parque es como destino de turismo activo. Más de 600 kilómetros de senderos hacen de La Gomera uno de los destinos más atractivos de senderismo, en un paraje natural único dentro del archipiélago canario. Es patrimonio mundial y por eso es reconocido internacionalmente, ¿no? Pues atrae a mucha gente que viene aquí
y que bueno, ofrece un atractivo diferente, ¿no?, de lo que es el resto de la isla. Para los digamos, pobladores locales, bueno, también representa un sitio de descanso, ¿no?, de paseo y de las áreas recreativas, de disfrute de las familias. Fuente perenne de agua formado por una selva ancestral única, cubierto por un halo de misticismo, el Parque Nacional de Garajonay espera paciente para seguir formando parte de la vida de sus pobladores. Terminamos. Atardecer en Las Teresitas, en Tenerife. Son imágenes del mirador hacia San Andrés y además al fondo se ve la ciudad, Santa Cruz. El tiempo parece que va a acompañar este fin de semana para darse un baño. Así terminamos. Llega ya Armando Vallejo con los deportes. Muy buen fin de semana a todos y feliz Día de Canarias. Hasta el lunes. Pasen un muy buen, feliz Día de Canarias. Sean felices. Hasta el lunes.